Hace unos 2,4 millones de años, en algún punto de la vasta sabana africana, un grupo de homínidos se reúne alrededor de los restos de un animal muerto. El aire es seco, las moscas zumban y el olor del sol sobre la carne podrida flota en el ambiente. Uno de ellos, más pequeño que un humano moderno, con el rostro ancho y el cerebro del tamaño de una toronja, observa una piedra en el suelo. La toma, la golpea contra otra y de ese choque nace algo nuevo, un filo cortante. No lo sabe, pero con ese gesto acaba de encender la chispa de la historia humana. Es el Homo habilis, el hombre hábil, y con él comienza la aventura de la invención. El término Homo habilis fue acuñado en 1964 por Louis Leakey, su esposa Mary Leakey y el paleontólogo Philip Tobias, a partir de fósiles hallados en la garganta de Olduvai en Tanzania. Aquellos fragmentos, un cráneo, algunos huesos de manos y herramientas rudimentarias, no parecían pertenecer a los antiguos australopitecos. Había algo distinto, una forma de pensar más elaborada, una mente que ya no solo sobrevivía, sino que comenzaba a transformar su entorno. El cerebro de Homo habilis alcanzaba unos 600 centímetros cúbicos, un salto notable respecto a sus antecesores. No es el tamaño lo que importa, sino lo que implica. Mayor capacidad de planificación, de memoria, de asociación. Por primera vez, la materia gris se convertía en una herramienta tan poderosa como la piedra. Imaginemos la escena. En una mañana fría, un grupo de Homo habilis se protege bajo un acantilado. Uno de ellos sostiene una lasca recién desprendida, con bordes tan afilados que pueden cortar tendones o abrir huesos para acceder a la médula. Una fuente de grasa vital. No existen palabras, ni fuego, ni hogar. Pero sí hay algo más profundo, la idea. La noción de que una piedra puede modificarse para cumplir un propósito. Esa idea, tan simple, tan revolucionaria, será el cimiento de todo lo que vendrá. El arte, la agricultura, la ciencia. Desde el punto de vista arqueológico, los instrumentos asociados a Homo habilis forman parte de la llamada industria lítica oldubayense, o modo 1. Son herramientas básicas, guijarros tallados con pocos golpes, sin simetría ni refinamiento. Sin embargo, detrás de su simplicidad se oculta un cambio monumental en la evolución del pensamiento. Porque cada golpe requería una secuencia mental. Elegir la piedra adecuada, sostenerla de cierta forma, calcular el ángulo del impacto. Esa planificación es la primera forma de inteligencia técnica de la historia. Pero no debemos imaginar a Homo habilis como un inventor solitario. Era un ser social que dependía del grupo para sobrevivir. Cazaban pequeños animales, recolectaban raíces y frutos, y probablemente se aprovechaban de los restos dejados por los grandes depredadores. Las herramientas les permitieron acceder a nuevos tipos de alimento, lo que a su vez favoreció el desarrollo del cerebro. Una relación circular entre inteligencia y nutrición. Algunos fósiles, como el célebre OH7, muestran manos con una notable destreza, pulgares oponibles y falanges adaptadas a la manipulación. Por eso el nombre habilis no es casual. Es la primera vez que la evolución biológica y la evolución cultural se cruzan en un mismo punto. La anatomía comienza a servir a la mente. Aún así, Homo habilis vivía al borde de la extinción cada día. El África del Pleistoceno era un mundo impredecible, hienas gigantes, tigres dientes de sable, sequías prolongadas. Y sin embargo, estos seres pequeños resistieron gracias a algo que ninguna otra criatura poseía, la capacidad de imaginar soluciones. Esa fue su verdadera herramienta. Cada vez que partían una piedra, cada vez que observaban cómo un corte funcionaba mejor que otro, estaban construyendo la memoria colectiva de la humanidad. No dejaban templos ni pinturas, pero sus huellas, esas simples lascas, son los cimientos de nuestra historia tecnológica. Y si hoy encendemos una luz, abrimos una computadora o tallamos una idea en nuestra mente, es porque hace millones de años alguien, sin saberlo, dio el primer paso. Ese pequeño golpe de piedra contra piedra fue el primer acto consciente de creación. Si pudiéramos observar a Homo habilis en su entorno natural, descubriríamos algo fascinante. No era la fuerza lo que lo mantenía con vida, sino la curiosidad. En un mundo donde los dientes de sable y los leopardos dominaban la cadena alimenticia, este pequeño homínido apostó por un camino distinto: entender las cosas. Esa comprensión, aún primitiva, era el comienzo de algo que hoy llamaríamos pensamiento técnico. Los yacimientos de Olduvai, Kubi Fora y Hadar revelan miles de fragmentos de piedra tallada, dispersos entre huesos de animales. Los arqueólogos los analizan como si fueran huellas mentales. Cada lasca cuenta una historia de ensayo y error.
Algunas fracturas muestran que el golpe fue bien calculado, otras que el intento falló. Y ahí está el secreto: la repetición, el aprendizaje. Homo habilis no solo golpeaba piedras al azar, observaba, recordaba y corregía. En ese proceso se forjó una mente nueva, capaz de abstraer y anticipar. El cerebro de Homo habilis, aunque pequeño en comparación con el nuestro, ya mostraba signos de reorganización. Las áreas asociadas al control de las manos y la visión estaban más desarrolladas, lo que sugiere una coordinación ojo-mano más precisa. Cada vez que un individuo golpeaba una piedra, su cerebro registraba el resultado. Con el tiempo, esa información se transmitía por imitación. Los más jóvenes miraban a los mayores, copiaban sus gestos, aprendían. Sin palabras, sin escuelas, sin maestros. Pero el aprendizaje estaba allí. Era el inicio de la cultura. No podemos saber si Homo habilis comprendía el porqué de sus acciones, pero sí que intuía el cómo. Su relación con la materia era casi artesanal. Algunos expertos sugieren que escogía tipos de roca específicos, como el basalto o el cuarzo, por su capacidad de fracturarse con filo. Esa selección implica discriminación de materiales, una forma temprana de pensamiento racional. No se trataba solo de supervivencia, sino de elección consciente. ¿Qué piedra sirve mejor? ¿Cuál se rompe de manera más limpia? En ese gesto sencillo se oculta una forma primitiva de razonamiento científico. Podemos imaginar una escena. Un individuo sostiene una piedra, la observa bajo la luz del sol, la gira, la sopesa en su mano. Luego golpea. El sonido del impacto resuena en el aire. Del núcleo salta una lasca afilada. No hay palabras, pero en su mente hay una chispa de reconocimiento. Funciona. Esa sensación, la comprensión del efecto causado por una acción, es probablemente el primer momento de eureka de nuestra especie. El uso de herramientas también modificó su percepción del entorno. Un hueso ya no era solo un resto, sino una fuente de alimento escondido. Un árbol caído podía servir de refugio. Las piedras podían cazar, cortar, defender. El mundo comenzaba a tener posibilidades. Y esa es la esencia del pensamiento humano: ver más allá de lo inmediato. Estudios recientes sugieren que los grupos de Homo habilis eran más cooperativos de lo que imaginábamos. No podían cazar grandes animales, pero sí compartir los restos, organizar tareas simples, quizás cuidar de los jóvenes y los heridos. Ese comportamiento social, combinado con la invención técnica, generó un tipo de inteligencia colectiva. Uno aprendía del otro. Cada nuevo descubrimiento se volvía parte del grupo, no del individuo. Así nació la transmisión cultural, el conocimiento que sobrevive al cuerpo. A través del tiempo, esos pequeños avances se acumularon, y sin que nadie lo planeara, el cerebro comenzó a cambiar. Los paleoantropólogos llaman a este fenómeno coevolución mente-herramienta. El uso de instrumentos estimulaba nuevas conexiones neuronales, que a su vez permitían crear herramientas más complejas. Era un ciclo virtuoso, una espiral ascendente que nos alejaba del instinto y nos acercaba al pensamiento. Lo que empezó como una piedra golpeando otra se convirtió poco a poco en un diálogo entre la mente y la materia. Y en ese diálogo nacía una idea simple pero inmensa: podemos transformar el mundo. Fue en ese instante silencioso y remoto cuando la humanidad empezó a construirse a sí misma. El mundo de Homo habilis no era un paraíso, era un escenario inmenso, impredecible y brutal. Las llanuras del África Oriental, hace más de 2 millones de años, estaban pobladas por criaturas que hoy nos parecerían sacadas de una pesadilla. Tigres dientes de sable acechando entre los arbustos, hienas gigantes disputando los restos de una cebra, manadas de elefantes primitivos que arrasaban la hierba seca en busca de agua. Entre ellos, diminutos y frágiles, caminaban los Homo habilis. No eran cazadores dominantes, sino sobrevivientes astutos. Vivían en grupos pequeños, tal vez de una decena de individuos. No tenían refugios permanentes, ni fuego ni armas sofisticadas, pero sí tenían algo invaluable: la cooperación. En un entorno donde un solo descuido podía significar la muerte, la unión era una estrategia evolutiva. Algunos cuidaban a las crías, otros observaban desde la distancia, atentos a los movimientos del viento o los rugidos lejanos. Su fuerza no residía en los músculos, sino en la organización. Los hallazgos fósiles nos permiten entrever algunos aspectos de su vida cotidiana. En la garganta de Olduvai, por ejemplo, se encontraron concentraciones de huesos animales con marcas de corte junto a herramientas líticas. Eso sugiere que los grupos de Homo habilis tal vez llegaban después de los grandes depredadores, recolectando lo que quedaba de las presas. Pero en ese acto de aprovechar los restos, se escondía una gran ventaja.
el acceso a la médula ósea y al cerebro animal, dos fuentes ricas en grasa y energía. Esa dieta más calórica que la de los australopitecos favoreció el crecimiento cerebral. Su entorno les exigía una atención constante. No existía el descanso prolongado ni la rutina segura. Cada amanecer traía un dilema: buscar alimento, desplazarse, proteger a las crías. En esa tensión diaria, la inteligencia se afinó. Observar el cielo para prever una tormenta, recordar dónde abundaban las raíces comestibles, reconocer el sonido de un depredador. Todo era cuestión de memoria y anticipación. La naturaleza se convirtió en su escuela. Su cuerpo reflejaba ese equilibrio entre lo antiguo y lo nuevo. Aún conservaban rasgos simiescos, brazos largos, manos fuertes, frente baja, pero sus piernas eran más aptas para caminar largas distancias. Probablemente recorrían kilómetros siguiendo las huellas de animales, con una resistencia que les permitía sobrevivir donde otros perecían. Esa movilidad les dio algo esencial: curiosidad geográfica. No permanecían atados a un territorio. Donde otros veían un límite, ellos veían una posibilidad. Imaginemos una tarde en la sabana. El sol desciende proyectando sombras largas sobre la hierba. Un grupo de Homo habilis se reúne cerca de un arroyo. Los adultos observan a las crías que juegan con piedras y ramas. No saben que ese juego, esa manipulación constante, es parte del aprendizaje. En esas manos torpes se están formando los gestos que cientos de miles de años después moldearán esculturas, armas y palabras. Aunque no tenemos pruebas directas de su comunicación, es muy probable que usaran vocalizaciones, gestos y miradas para coordinarse. La necesidad de cooperar, de advertir del peligro o de compartir hallazgos habría impulsado el desarrollo de un lenguaje protohumano. Cada sonido cargaba intención, cada mirada tenía un significado. Así nació el germen del lenguaje, no en la garganta, sino en la necesidad de vivir juntos. Pero no todo era estrategia y supervivencia. También había emoción. Algunos fósiles muestran huesos curados, heridas antiguas que cicatrizaron. Eso sugiere que sus compañeros cuidaron del herido, que lo alimentaron o protegieron. La compasión, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, empezó mucho antes de que existiera la palabra humanidad. Quizás fue entonces, en aquellos gestos simples de cuidado, cuando lo humano comenzó a tener sentido. El fuego aún no era suyo, pero la chispa del pensamiento ya ardía. Y aunque vivían entre colmillos y sombras, su historia no fue solo de miedo, sino también de esperanza. Porque cada noche, al reunirse bajo el cielo africano, rodeados por el sonido de los insectos y los rugidos lejanos, sabían que al día siguiente volverían a intentarlo. Y ese impulso, el de resistir, el de crear, el de aprender, fue la semilla del espíritu que hoy aún nos mueve. Entre los muchos misterios que envuelven a Homo habilis, hay uno que intriga a todos los paleoantropólogos. ¿En qué momento comenzó a pensar más allá de lo inmediato? No solo reaccionar, sino planificar, imaginar, prever. En ese salto silencioso de la simple supervivencia a la reflexión práctica se esconde el origen de la mente humana. Ninguna roca fosilizada puede mostrarnos el pensamiento, pero los restos que dejaron nos ofrecen rastros, pequeñas huellas de lo invisible. Cuando un Homo habilis tallaba una piedra, lo hacía siguiendo un patrón. No improvisaba completamente, golpeaba un núcleo con un percutor para obtener lascas útiles. Eso implica que en su mente existía una secuencia mental, una representación previa del resultado. En otras palabras, había intención. Los investigadores llaman a esto comportamiento teleológico, actuar con un fin en mente. Tal vez no comprendían el concepto de causa y efecto como nosotros, pero sabían que cierto tipo de golpe producía cierto tipo de filo. Ese aprendizaje acumulado, repetido, observado por otros, fue el primer lenguaje silencioso entre generaciones. En las capas más antiguas de Olduvai y Gona, los arqueólogos han hallado verdaderos talleres prehistóricos, zonas donde se concentraban piedras fracturadas, esquirlas y núcleos usados. Allí, hace más de 2 millones de años, los primeros humanos practicaban lo que hoy podríamos llamar tecnología. Imaginemos una escena, quizás una de tantas. Un grupo se detiene en la orilla de un río. Uno de ellos observa cómo una piedra se ha roto de forma natural al caer. Su mente relaciona esa imagen con lo que podría hacer él mismo. Coge otra piedra y repite el gesto. Lo que para un animal sería mera casualidad, para él es aprendizaje observacional. Su cerebro, más plástico que el de sus ancestros, empieza a construir una red de asociaciones. Acción, resultado, utilidad. Cada intento deja una huella, no solo en la piedra, sino en su mente.
Ese tipo de aprendizaje implicaba memoria, pero también algo más profundo, curiosidad causal, es decir, la necesidad de entender por qué algo ocurre, cuando el fuego aún era un misterio y los relámpagos se confundían con la furia de los dioses del cielo. Homo habilis ya exploraba en su escala modesta los primeros mecanismos del mundo: golpear, cortar, observar, pensar. Algunos estudios de neuroarqueología han intentado reproducir este proceso con humanos modernos. Al enseñar a voluntarios a tallar herramientas de modo oldubayense, se activan zonas del cerebro relacionadas con la planificación motora, la atención sostenida y el control ejecutivo. Es decir, las mismas áreas que usamos hoy para cocinar, escribir o resolver problemas complejos. De algún modo, cada vez que elaboramos una idea o resolvemos un conflicto, seguimos los mismos caminos neuronales que se trazaron hace 2 millones de años entre las manos y la mente de Homo habilis. Este vínculo entre pensamiento y acción cambió también su percepción del tiempo. Por primera vez, un ser vivo no se limitaba a reaccionar al presente. Podía anticipar. Sabía que necesitaba una herramienta para mañana, o que debía guardar una piedra buena para el futuro. Ese sentido del después es, en esencia, el nacimiento de la conciencia temporal, un logro monumental en la historia de la mente. En algún momento, quizás al final de un día de forrajeo, un individuo observó las herramientas acumuladas a su alrededor. Varias piedras, algunas útiles, otras fallidas. No podía explicarlo con palabras, pero dentro de su cerebro algo reconoció la diferencia entre lo que funciona y lo que no. Esa capacidad de evaluación, de distinguir el éxito del error, es también una forma de autoconocimiento. Así, el primer inventor de la humanidad no solo transformó su entorno, sino que comenzó a transformarse a sí mismo. Tal vez cuando el sol caía sobre las llanuras y los últimos destellos de luz se reflejaban en las piedras recién talladas Homo habilis, contemplaba su obra sin entender del todo lo que había hecho, pero sintiendo que algo había cambiado. Y en ese silencio, en ese instante en que el pensamiento y la acción se unieron, la historia del pensamiento humano dio su primer paso real. Hablar de Homo habilis no es solo hablar de piedras y herramientas, sino de vínculos. La evolución de su mente no se dio en soledad, se forjó en comunidad. Detrás de cada lasca tallada, de cada resto de hueso cortado, había un grupo observando, aprendiendo, compartiendo. Porque el conocimiento, para volverse cultura, necesita testigos. Los restos arqueológicos no nos muestran palabras, pero sí patrones de convivencia. En varios yacimientos del este de África se ha observado que las herramientas y los huesos de animales no están dispersos al azar, sino concentrados en zonas específicas. Eso indica que Homo habilis regresaba una y otra vez a ciertos lugares. Tal vez puntos de encuentro donde el grupo se reunía a comer, descansar o fabricar herramientas. Esos espacios, aún rudimentarios, podrían ser considerados los primeros campamentos base de la historia humana. Imaginemos la escena al atardecer. El grupo regresa tras un día de búsqueda. Los cuerpos cansados, los estómagos vacíos. Uno de ellos trae un fragmento de carne, otro algunas raíces o frutos. Se sientan cerca en el suelo, compartiendo lo poco que tienen. No hay conversación articulada, pero sí un entendimiento profundo. Un gesto, una mirada, un sonido gutural bastan para transmitir la intención. Y en esa forma de comunicación primitiva se gesta el origen del lenguaje, no como un código racional, sino como una extensión del afecto y la cooperación. La antropología evolutiva sugiere que la empatía fue una de las primeras fuerzas que moldearon nuestra mente. Cuidar de una cría, compartir alimento, acompañar a un herido, todo ello fortalecía al grupo y al mismo tiempo estimulaba áreas cerebrales relacionadas con la emoción y la recompensa. La evolución premió a quienes cooperaban. No era una cuestión moral, sino biológica. Sobrevivían más los que sabían conectar. En los fósiles de Homo habilis se han hallado huesos que muestran signos de haber sanado después de fracturas graves. Eso implica que otros individuos cuidaron al herido, un acto que va más allá del instinto. En ese gesto de ayuda se insinúa el nacimiento del sentimiento de pertenencia, algo que definirá para siempre lo humano. Su día a día era una coreografía entre peligro y solidaridad. Cuando un depredador merodeaba, todos corrían juntos. Cuando encontraban carroña, se turnaban para cortar y vigilar. Cuando nacía una cría, todos participaban en protegerla. Esta cooperación constante exigía memoria social, recordar quién ayudó, quién traicionó, quién merecía confianza. Esa red invisible de relaciones fue el laboratorio donde la mente humana aprendió a manejar emociones complejas como la gratitud, el miedo o la lealtad. Al caer la noche, sin fuego aún que los protegiera, el grupo se reunía en silencio.
Tal vez se acurrucaban entre las sombras, buscando calor unos en otros. Los sonidos de la sabana, leones, insectos, viento, se mezclaban con los susurros guturales del grupo. No había historias, pero sí señales, advertencias, imitaciones, pequeñas expresiones sonoras que algún día evolucionarían en sílabas, en nombres, en pensamientos hablados. La mente de Homo habilis comenzaba a organizar el mundo no solo en objetos, sino también en significados. Este avance, invisible pero monumental, cambió el rumbo de la evolución, porque una mente que se comunica puede compartir el miedo, pero también la esperanza, y eso permitió que cada generación no empezara de cero, sino un paso más adelante. Así, entre colmillos y penumbra, surgió algo profundamente humano: el nosotros. Homo habilis no dejó templos, ni cantos, ni arte, pero sí nos legó la primera forma de humanidad: la unión. Sin esa pequeña sociedad de piedra, sin ese fuego invisible hecho de miradas y gestos, jamás habríamos aprendido a ser lo que somos. Comprender a Homo habilis exige mirar más allá de sus huesos o herramientas. Hay que observar el escenario donde su historia se desarrolló. El África del Pleistoceno era un mundo en transformación. Grandes movimientos tectónicos abrían valles y cordilleras. Los ríos cambiaban de curso y las lluvias eran impredecibles. La vida era una lucha constante contra la incertidumbre. Sin embargo, ese caos fue su mayor maestro. La inestabilidad del entorno obligó a estos primeros humanos a adaptarse, a pensar con flexibilidad, a improvisar. El paisaje moldeó su mente. Imaginemos la vasta planicie de Olduvai hace 2 millones de años. Extensiones interminables de hierba amarillenta, salpicadas por acacias retorcidas. En el horizonte, columnas de polvo levantadas por manadas de herbívoros, antílopes, cebras, elefantes antiguos. En los bordes del valle, los ríos y lagos temporales ofrecían agua y refugio, pero también peligro. Los cocodrilos acechaban en silencio, las hienas patrullaban de noche y los leones primitivos cazaban en grupo. Homo habilis se movía entre ellos siempre en alerta. Su supervivencia dependía de su capacidad para leer el paisaje, las huellas en el barro, el olor del viento, el vuelo de las aves. Cada detalle era información. La arqueología del paisaje nos enseña que la mente humana se entrenó en ese entorno cambiante. Cuando los bosques se retiraron y dieron paso a las praderas abiertas, los homínidos tuvieron que recorrer distancias mayores para encontrar alimento. Eso les exigió memoria espacial, recordar dónde estaba el agua, qué zonas eran seguras, y una organización social más compleja para no perderse o quedar aislados. El cerebro se expandió porque el territorio lo empujó a hacerlo. La necesidad fue la chispa de la inteligencia. El geólogo Richard Potts llamó a este proceso hipótesis de la variabilidad ambiental. Según su teoría, no fue un único tipo de ambiente lo que nos hizo humanos, sino la constante necesidad de adaptarnos a cambios bruscos. Homo habilis vivía en un laboratorio natural de la evolución, donde solo sobrevivían quienes sabían pensar diferente cada día. Y así, mientras los depredadores se adaptaban con fuerza o velocidad, nuestros antepasados se adaptaban con ideas. Algunos científicos sugieren que esa vida de desplazamientos también fortaleció los vínculos sociales. Caminar juntos, compartir rutas, coordinar movimientos. Todo requería comunicación y confianza. Cada migración era una lección colectiva. La sabana no solo los alimentaba, también los educaba. Los obligaba a mirar, a recordar, a colaborar. Y aunque la sabana era su hogar, también podía ser su tumba. Las tormentas podían borrar las huellas del camino, el calor extremo deshidratar a los más débiles. En ese entorno despiadado, Homo habilis comenzó a desarrollar una forma temprana de pensamiento simbólico. No solo ver, sino imaginar lo que no estaba a la vista. Si el agua desaparecía, recordaban dónde la habían encontrado antes. Si un depredador atacaba en cierto lugar, lo evitaban la próxima vez. Era el nacimiento de la memoria asociativa, una de las bases más antiguas del razonamiento humano. Quizás al caer la tarde, mientras el cielo africano se teñía de rojo, un grupo se detenía en lo alto de una colina. Desde allí observaban el territorio. Los más jóvenes miraban lo desconocido con miedo, los adultos con estrategia. Sabían que al otro lado del horizonte los esperaba alimento, pero también riesgo. Y aún así avanzaban. Esa imagen resume la esencia de Homo habilis, seres que no solo caminaban por la tierra, sino que pensaban mientras caminaban. Cada paso era una pregunta, cada obstáculo una lección. En ese diálogo constante con la naturaleza, la mente humana se templó como una herramienta más, forjada por el viento, el hambre y la esperanza.
El paisaje africano no solo los vio nacer, los obligó a convertirse en lo que serían, los primeros seres capaces de imaginar el futuro mientras enfrentaban el presente. Y quizás por eso en cada una de nuestras decisiones aún resuena el eco de aquellas llanuras donde el ingenio se convirtió en la única forma de sobrevivir. El cuerpo de Homo habilis fue el laboratorio donde la mente humana empezó a tomar forma. Su cerebro crecía, sí, pero fue en sus manos donde la inteligencia encontró su primera herramienta. A diferencia de los primates anteriores, sus dedos eran más cortos y su pulgar más fuerte y oponible. Esa anatomía, que parece un detalle, marcó una diferencia monumental. Por primera vez en la historia de la vida, una criatura podía manipular el mundo con precisión y propósito. Las manos se convirtieron en la extensión física del pensamiento. Cuando los paleoantropólogos descubrieron el fósil OH7, una mano casi completa de Homo habilis hallada en la garganta de Olduvai, comprendieron que estaban ante algo nuevo. Los huesos mostraban una combinación de fuerza y destreza nunca antes vista. No eran las manos de un trepador, sino las de un artesano, capaces de sostener, de girar, de presionar. Esa capacidad mecánica permitió controlar el golpe, dirigir la fuerza, calcular el ángulo. Cada movimiento era una pequeña decisión cognitiva. El cerebro y la mano comenzaron a dialogar. A partir de entonces, la evolución del cuerpo y la mente siguieron un mismo ritmo. Cuanto más hábiles eran las manos, más se expandían las zonas cerebrales dedicadas al control motor fino. Y cuanto más se desarrollaban esas áreas, más complejas podían ser las herramientas. Es lo que los científicos llaman coevolución mano-cerebro, un circuito de retroalimentación que transformó la biología en cultura. Imaginemos a uno de ellos sentado en el suelo, observando una piedra en la palma. La gira, la examina, la golpea con otra. De pronto, una lasca se desprende con un filo perfecto. No hay palabras, pero sí una conciencia tácita de lo que acaba de lograr. Esa piedra, que corta más fácilmente, no solo representa una mejora técnica, sino también una idea de perfeccionamiento. Por primera vez, un ser sobre la tierra no se conforma con lo que la naturaleza le ofrece. Decide modificarlo. Sus herramientas eran simples: choppers, lascas, percutores, pero revolucionarias. Les permitían acceder a carne, abrir huesos, cortar vegetales duros, incluso fabricar otras herramientas. Cada innovación representaba un cambio en la forma de pensar. No era solo una piedra, era una extensión del cuerpo, una prolongación del instinto convertida en conocimiento. Los experimentos con reproducciones modernas de herramientas oldubayenses han mostrado algo sorprendente. Al tallarlas, el cuerpo entero participa en el proceso. Los músculos, la vista, la postura, el equilibrio, todo trabaja en conjunto. No se trata de un simple acto manual, sino de una coreografía cognitiva. La mente piensa con el cuerpo, y el cuerpo piensa con la materia. Esta relación íntima entre las manos y la mente tuvo consecuencias que van mucho más allá de la técnica. Algunos neurocientíficos sostienen que el lenguaje, siglos después, emergió precisamente de esa coordinación motora. Los mismos circuitos neuronales que controlaban los dedos y las muñecas comenzaron a adaptarse para controlar los labios y la lengua. Es decir, la inteligencia manual fue la antesala del pensamiento simbólico. Golpear una piedra con precisión fue el primer paso hacia la palabra. El cuerpo de Homo habilis, aunque pequeño, no superaba el 1,5 metros de altura, era una herramienta biológica optimizada para la curiosidad. Caminaba erguido con una pelvis más ancha que le permitía largos desplazamientos y brazos aún fuertes para trepar cuando el peligro acechaba. Vivía entre dos mundos, el del suelo donde pensaba y el de los árboles, donde aún se refugiaba. Esa dualidad lo mantuvo vivo, pero lo que realmente lo distinguía no era su fuerza, sino su capacidad para imaginar el uso de su propio cuerpo como instrumento de cambio. Cada herramienta tallada era una conversación silenciosa entre hueso y cerebro. Cada corte, un pensamiento hecho visible. Y quizás, sin saberlo, Homo habilis nos legó una enseñanza profunda, que la inteligencia no nace en la mente, sino en el acto de crear con las manos, porque fue allí, entre el tacto y la piedra, donde comenzó el pensamiento que algún día levantaría ciudades, encendería el fuego y escribiría nuestra historia. Mucho antes de que el fuego ardiera bajo control humano, ya existía el deseo de dominarlo. Homo habilis no lo encendía aún, al menos no hay evidencia de ello, pero lo observaba. Lo veía brillar entre los árboles tras una tormenta, lo escuchaba rugir mientras consumía ramas secas, lo temía y lo admiraba. Y en ese temor nacía algo nuevo, la fascinación por el poder que transforma.
En los estratos de la garganta de Olduvai, los arqueólogos han encontrado restos de ceniza y huesos quemados de hace más de 1,5 millones de años. Aunque la mayoría atribuye el control del fuego a Homo erectus, algunos investigadores como Henry Bond y otros estudiosos de la paleontología africana sugieren que ciertas acumulaciones de huesos calcinados podrían corresponder a fuegos naturales aprovechados por Homo habilis. No los creaba, pero los utilizaba, quizás acercándose a los restos de un incendio para asar carne o calentarse en las noches frías. Esa hipótesis, aunque debatida, abre una ventana poética a su mente. El primer humano que no huye del fuego, sino que se aproxima con cautela, midiendo la distancia entre el miedo y la curiosidad. Imaginemos la escena. El cielo tiembla tras una tormenta, un árbol arde lentamente en medio de la sabana, y un pequeño grupo de Homo habilis se detiene a mirar. Ninguno se atreve a acercarse demasiado. El resplandor se refleja en sus ojos oscuros. Una hembra sostiene a su cría, otra sujeta una piedra. El líder se adelanta unos pasos. Siente el calor en la piel. El fuego crepita, vivo, impredecible. No hay palabra alguna, pero el silencio es elocuente. Allí, frente a esa llama, algo se despierta en el interior de la especie, el deseo de comprender lo indomable. El fuego no era solo calor, era luz. Y para criaturas que vivían bajo la amenaza constante de los depredadores nocturnos, la luz era seguridad, refugio, poder. Es probable que Homo habilis aprendiera pronto que los restos carbonizados de una hoguera natural conservaban calor durante horas y que los animales solían mantenerse lejos de ellos. Así, el fuego se convirtió en una herramienta sin tocarlo, un aliado distante pero valioso. Y tal vez con el tiempo, algunos restos ardientes fueron arrastrados, conservados un poco más. La prehistoria del fuego comenzó mucho antes de su domesticación, pero el fuego también trajo algo más, la posibilidad de imaginar. Ver las sombras moverse con su resplandor debió ser una experiencia casi mística. Dentro de una cueva, el fuego proyectaba figuras que bailaban sobre la roca. Siluetas de hombres, de animales, de manos. Tal vez fue allí donde siglos después surgiría el primer impulso artístico. El fuego no solo cambió el cuerpo, cambió la percepción, iluminó el pensamiento. Desde una perspectiva arqueológica, no hay duda de que Homo habilis ya poseía la semilla cognitiva necesaria para comprender el fuego. Su inteligencia práctica, esa capacidad para reconocer patrones, secuencias, causas y efectos, era el preludio del pensamiento abstracto. Comprendía que un rayo podía causar una llama, que una llama podía calentar o herir, y que lo que se quemaba desaparecía. Esa cadena de observaciones era en el fondo el inicio de la ciencia. El fuego también simboliza algo más profundo. El comienzo de la relación del ser humano con la energía, con el control de las fuerzas naturales. Homo habilis aún no lo dominaba, pero su mente, que ya tallaba piedras, empezaba a concebir el mundo como algo modificable. Cada descubrimiento, una lasca más filosa, un refugio mejor orientado, una presa más fácil de abrir, lo acercaba al momento en que encendería la primera chispa por voluntad propia. Así, en la penumbra de un anochecer africano, cuando los últimos rayos del sol se mezclaban con el resplandor lejano de un incendio natural, el pequeño inventor observaba. Aún no sabía que ese brillo marcaría el destino de su especie, pero lo intuía, porque en su curiosidad, esa mezcla de miedo, asombro y deseo de entender, ya ardía, invisible, la llama más poderosa de todas, la de la conciencia. En las llanuras abiertas del África Oriental, la supervivencia nunca fue un asunto individual. Homo habilis lo comprendió mejor que nadie. Para vivir había que cooperar. Las evidencias fósiles y arqueológicas sugieren que estos primeros humanos no cazaban grandes presas solos. Más bien trabajaban en grupo, compartían tareas, observaban y aprendían unos de otros. En los yacimientos de Olduvai y Kubifora, los restos de animales descuartizados aparecen junto a múltiples herramientas de piedra, indicio de una actividad coordinada. Esa coordinación es más que una estrategia de caza. Es el principio de la sociedad. Los grupos de Homo habilis probablemente eran pequeños, quizás entre 15 y 25 individuos, formados por familias extensas que se desplazaban siguiendo los recursos del entorno. Vivían en un equilibrio constante con los depredadores, leones de dientes de sable, hienas gigantes, leopardos. Por eso la unión era esencial. Mientras algunos tallaban herramientas o vigilaban el horizonte, otros recolectaban raíces o cuidaban a las crías. Esta división flexible de tareas implicaba algo nuevo, empatía y previsión. Para cuidar había que anticipar las necesidades del otro, para enseñar había que comunicar.
Y aunque Homo habilis aún no hablaba como nosotros, poseía sin duda un sistema de señales, gestos y sonidos que le permitía transmitir información básica. Los estudios de primatología comparada, especialmente los de Richard Byrne y Robin Dunbar, sugieren que la inteligencia social y la complejidad comunicativa evolucionaron de la mano. En otras palabras, cuanto más cooperaban, más pensaban. Y cuanto más pensaban, mejor cooperaban. Esa espiral fue el verdadero motor de la evolución humana. En un campamento imaginario, bajo la sombra de una acacia, un grupo descansa tras una jornada de búsqueda. Uno de ellos, quizás un macho adulto o una hembra experimentada, muestra a un joven cómo sostener una piedra para tallarla sin romperla. El gesto es lento, repetido. Golpea, muestra, espera. El aprendiz imita, un trozo de piedra salta. Ambos observan. El maestro asiente con un leve gruñido. No hay palabras, pero hay enseñanza. Es el primer aula de la historia. Y ese momento aparentemente simple encierra una revolución cognitiva. El conocimiento se transmite, no se improvisa. La cooperación también transformó la forma en que estos humanos entendían la muerte. Algunos fósiles muestran fracturas curadas, lo que indica que individuos heridos fueron cuidados por otros. En un mundo donde cada día era una lucha por la comida, detenerse para ayudar a un compañero herido requería algo más que instinto, requería compasión, y en esa compasión nació la cultura. Vivir en grupo también trajo conflictos. Los restos de animales con marcas cruzadas de herramientas sugieren disputas por los recursos, tanto entre clanes humanos como frente a otras especies carroñeras. El fuego, la carne, las herramientas, todo tenía valor. Pero incluso el conflicto contribuyó al progreso. La necesidad de negociar, de establecer jerarquías, de cooperar dentro del grupo frente a enemigos externos, impulsó el desarrollo del pensamiento estratégico. El cerebro de Homo habilis no solo servía para tallar, sino para entender a los demás. Hoy, cuando los antropólogos reconstruyen aquellas escenas, no ven simples criaturas peludas agazapadas entre matorrales. Ven el germen de lo que somos, seres capaces de colaborar, enseñar, proteger y crear juntos. Cada mirada compartida, cada gesto que evitó un enfrentamiento o facilitó una caza, fue un ladrillo en el edificio invisible de la humanidad. Por eso, cuando decimos que Homo habilis fue el primer inventor, no solo hablamos del creador de herramientas, hablamos del inventor de algo mucho más poderoso, la comunidad. Porque sin esa red de vínculos, sin esa chispa colectiva que une las mentes en un propósito común, ninguna piedra, ningún fuego, ningún pensamiento habría sobrevivido al paso del tiempo. En el eco de sus voces primitivas y sus gestos compartidos late el origen de todo lo que siglos más tarde llamaríamos civilización. En algún punto entre la supervivencia y la curiosidad, Homo habilis comenzó a mirar el mundo con otros ojos. Lo que antes era solo un paisaje, la hierba alta, los ríos, el cielo abierto, empezó a ser un escenario de significados. Los hallazgos arqueológicos muestran que su vida no se limitaba a la pura necesidad biológica. Sus herramientas, cada vez más elaboradas, revelan una intención estética, una búsqueda de simetría, de forma. Algunos guijarros tallados hallados en Olduvai o Gona no eran más útiles que otros más toscos, pero estaban mejor acabados. ¿Por qué? Quizás porque empezaban a percibir la belleza, o tal vez porque comprendían de manera rudimentaria que el orden tiene poder. Los científicos discuten si Homo habilis tenía ya una mente simbólica, pero los indicios son sugerentes. El simple hecho de perfeccionar un objeto más allá de su funcionalidad implica un salto cognitivo. Es el nacimiento de la representación mental, la capacidad de imaginar una forma antes de crearla. Un concepto invisible que se hace materia. Eso es en esencia pensamiento abstracto. No hay restos de arte, aún no hay figuras talladas ni pinturas, pero sí existe el impulso de dar forma a una idea. Su cerebro, de unos 600 a 700 centímetros cúbicos, había dejado atrás los límites de los australopitecos, y aunque todavía estaba lejos del tamaño del nuestro, lo que importaba no era el volumen, sino la complejidad. El desarrollo del lóbulo frontal, la región del cerebro encargada de la planificación, la previsión y la toma de decisiones, estaba en marcha. En la mente de Homo habilis se encendía por primera vez una forma de pensamiento que no dependía solo del presente, la anticipación del futuro. Imaginemos una tarde junto al río. El grupo se prepara para desplazarse. Un individuo observa el curso del agua, nota que las lluvias se acercan, sabe que el caudal crecerá, que la zona se volverá peligrosa. Decide moverse antes. Esa decisión tan simple es una forma primitiva de abstracción temporal. El pasado, el presente y el futuro comienzan a conectarse. El tiempo se vuelve un concepto, no solo una experiencia.
y con ello nace la historia. Esa capacidad de imaginar lo que no está frente a los ojos también permitió algo trascendental: la memoria cultural. Cada herramienta tallada y transmitida de generación en generación era un fragmento de conocimiento heredado. Por eso el linaje de Homo habilis no desapareció realmente, evolucionó. Dio lugar a Homo erectus, el caminante incansable, el dominador del fuego, el primer explorador que salió de África. En su cerebro, en sus manos y en su instinto de construir sobrevivía la chispa de la bilis, la voluntad de crear. Y así la frontera del pensamiento se expandió. Lo que empezó como una piedra golpeada se transformó en una secuencia de decisiones, en un patrón cognitivo que crecería durante millones de años. El fuego, las armas, el arte, la agricultura, las ciudades, todo se origina allí, en esa mente que descubrió que el mundo podía ser moldeado. Homo habilis no dejó templos ni monumentos, pero dejó algo más poderoso: el primer pensamiento consciente de cambio. Cuando los arqueólogos desempolvan sus fósiles y los miran, no ven solo huesos antiguos, ven las raíces del pensamiento humano, ven las manos que empezaron todo, y en el silencio de los estratos, bajo la piedra, resuena una pregunta que nos interpela todavía. ¿Qué habríamos sido si aquel pequeño homínido no hubiese golpeado una roca hace más de 2 millones de años? Quizás nada. O quizás seguiríamos esperando el momento en que una chispa de curiosidad encendiera por primera vez la mente del mundo. Hace más de 2 millones de años, en algún punto del Valle del Rift, un pequeño grupo de Homo habilis desapareció lentamente. No hubo tragedia repentina ni cataclismo. Simplemente el tiempo los superó. Las condiciones cambiaron, los ecosistemas mutaron y nuevas especies, más altas, más fuertes, más audaces, tomaron su lugar. Pero su desaparición no fue un final, fue una transformación, porque aunque sus cuerpos se extinguieron, su mente siguió viviendo en cada especie que vino después. Su legado fue invisible pero inmenso. En los yacimientos donde se encontraron sus restos, Olduvai, Koobifora, Hadar, los arqueólogos no hallaron templos, ni tumbas, ni joyas. Hallaron algo mucho más valioso: evidencia de pensamiento. Cada piedra tallada, cada marca de corte en un hueso, cada fragmento de ceniza es una página del primer capítulo de nuestra historia como especie. Allí, en lo que para muchos parecería solo polvo y roca, se ocultan las primeras huellas de lo que nos hace humanos: la intención, la cooperación, la curiosidad. Homo habilis fue el primero en comprender, aunque no con palabras, que el mundo podía ser modificado. Antes de él, la vida se adaptaba al entorno. Con él, el entorno comenzó a adaptarse a la vida. Esa inversión en la lógica natural cambió el curso del planeta, porque de su ingenio nació el pensamiento tecnológico, el espíritu científico y también el impulso espiritual, la necesidad de entender lo que no se ve. No era un dios el que tallaba las piedras, era un animal que por primera vez creaba con propósito. En ese gesto se gestó toda la civilización. Su vida, sin embargo, fue dura. El hambre, la amenaza constante de depredadores, la fragilidad del cuerpo, el clima impredecible, todo era lucha. Pero en medio de esa brutalidad floreció algo profundamente humano: la esperanza de encontrar un modo mejor de existir. Sus manos no solo tallaban piedra, también tallaban futuro. Cada herramienta era una victoria contra la indiferencia de la naturaleza. Cada descubrimiento, una pequeña rebelión contra la extinción. Y aunque nunca dejó pinturas ni símbolos, su mente era ya simbólica. Cada golpe de piedra llevaba implícita una idea, un porqué invisible. Lo que comenzó como instinto se transformó en pensamiento. Ese fue su verdadero fuego, una llama interior que ya no podía apagarse. De esa llama nacieron Homo erectus, luego Homo sapiens, y finalmente nosotros, los herederos de aquel primer inventor que abrió el camino de la humanidad. Hoy, cuando observamos nuestras manos, las mismas que tocan pantallas, que construyen ciudades, que escriben libros, estamos viendo el eco de las suyas. Aquellas manos pequeñas, curtidas por la piedra y el sol africano, fueron las primeras en pensar con los dedos, y de algún modo aún seguimos haciéndolo. Cada vez que creamos, diseñamos, transformamos, estamos prolongando su gesto primitivo. Por eso, cuando el arqueólogo sopla el polvo sobre un fósil de hace 2 millones de años, no está desenterrando solo huesos, está desenterrando la primera chispa de humanidad, la chispa que encendió todo lo que vino después. Así termina el viaje hacia los orígenes del ingenio humano. Pero en realidad no termina, apenas comienza, porque cada descubrimiento, cada pregunta, cada mirada al pasado es una forma de volver a mirarnos a nosotros mismos.
Somos los descendientes de aquel ser que se atrevió a golpear una piedra con propósito, el hijo de la curiosidad, el nieto del asombro. Y quizás en el fondo seguimos buscando lo mismo que él, entender quiénes somos y cómo llegamos aquí. Si este viaje al pasado te ha hecho imaginar, pensar o simplemente sentir el asombro de nuestros orígenes, suscríbete y acompáñame en la siguiente exploración. Porque la historia de la humanidad no está escrita solo en los libros, sino en cada pregunta que aún somos capaces de hacernos.